Bienvenidos a este rincón donde las historias cobran vida bajo la luz suave de la noche. Esta noche, apaga las luces, acomódate en tu lugar favorito y deja que el mundo exterior se quede en silencio. Aquí comienza un viaje lleno de fantasía, susurros y aventuras que te acompañarán suavemente hasta el descanso. Cierra los ojos si quieres, respira profundo y permite que cada palabra te envuelva como una manta cálida. Estás en el lugar perfecto para soñar. Comencemos. Había una vez, en un valle escondido entre montañas azules y cubierto casi siempre por una neblina suave, un pequeño pueblo llamado Lluvia Serena. No aparecía en los mapas y muy pocas personas sabían de su existencia. Allí, las noches eran más largas, el viento susurraba melodías antiguas y las estrellas parecían brillar más cerca que en cualquier otro lugar del mundo. En el extremo del pueblo vivía un anciano llamado Elías. Tenía el cabello blanco como la espuma del mar y una barba larga que caía sobre su pecho como un río plateado. Pero lo que hacía especial a Elías no era su aspecto, sino su oficio, era el guardián de los sueños. Cada noche, cuando el reloj del campanario marcaba las 10, Elías encendía una lámpara de aceite en su pequeña casa de madera. Luego abría un libro antiguo de tapas gastadas. Nadie sabía de dónde provenía aquel libro, pero sus páginas parecían infinitas. En él estaban escritos todos los sueños del pueblo. No los sueños que ya habían ocurrido, sino los que estaban por venir. Elías no inventaba los sueños. Los cuidaba. Los leía en voz baja para asegurarse de que fueran suaves, tranquilos y llenos de esperanza. Si encontraba una pesadilla demasiado oscura, la corregía con tinta dorada, añadiendo un detalle luminoso, una puerta abierta, una mano amiga, una estrella que guiara el camino. Aquella noche, sin embargo, ocurrió algo extraño. Cuando abrió el libro, encontró una página completamente en blanco. Elías frunció el ceño. Nunca había visto una página vacía. Pasó sus dedos por el papel y sintió un leve temblor, como si la hoja respirara. ¿Para quién será este sueño?, murmuró. En ese mismo momento, en una pequeña casa cerca del río, una niña llamada Alma miraba el techo de su habitación sin poder dormir. Sentía una inquietud que no sabía explicar. No era miedo. Era algo parecido a una pregunta que aún no tenía respuesta. Alma era curiosa. Siempre hacía preguntas sobre las estrellas, sobre el tiempo, sobre por qué los recuerdos a veces dolían y otras veces abrazaban. Esa noche, sentía que algo importante estaba por suceder. Elías cerró los ojos y apoyó la palma sobre la página en blanco. Entonces lo comprendió, aquel sería un sueño que no estaba escrito porque no debía ser impuesto. Era un sueño que debía descubrirse. Así que, por primera vez en muchos años, Elías no leyó nada. Simplemente susurró. Que este sueño encuentre su propio camino. En la habitación de Alma, el aire cambió. La luna iluminó la ventana con una claridad más intensa. La niña sintió que sus párpados se volvían pesados y, poco a poco, se quedó dormida. Y entonces comenzó. Alma apareció en un bosque que no conocía. Los árboles eran altos y plateados, y sus hojas brillaban suavemente, como si estuvieran hechas de luz líquida. No tenía miedo. Sentía una calma profunda,
como si aquel lugar la hubiera estado esperando. Caminó por un sendero de piedras redondas hasta llegar a un lago completamente inmóvil. En su superficie no se reflejaban las estrellas, sino recuerdos. Alma se inclinó y vio una escena, ella misma, más pequeña, riendo bajo la lluvia. Luego otra imagen, su madre peinándole el cabello. Luego otra, un día en que se había sentido triste pero nadie lo había notado. El lago no mostraba solo momentos felices. Mostraba verdades. Este es el lago de lo que eres, dijo una voz suave. Alma se dio vuelta y vio a un zorro de pelaje gris brillante. Sus ojos eran dorados y tranquilos. ¿Quién eres?, preguntó la niña. Soy quien guía a quienes aún no saben qué buscan. El zorro caminó junto a ella. Esta noche no vienes a aprender algo nuevo. Vienes a recordar algo que olvidaste. Alma no entendía, pero siguió caminando. El bosque comenzó a abrirse y llegaron a una colina desde la que se veía todo el valle iluminado por pequeñas luces flotantes. Cada luz es una posibilidad, explicó el zorro. Sueños que aún no has vivido. ¿Puedo elegir uno?, preguntó Alma. No se eligen con las manos. Se eligen con el corazón. Alma cerró los ojos. Sintió miedo de equivocarse. Sintió duda. Pero debajo de todo eso, había una sensación pequeña y firme, quería crear. Quería contar historias. Quería que otros sintieran lo que ella sentía cuando miraba las estrellas. Una de las luces comenzó a brillar más fuerte. El zorro sonrió. Ya lo sabes. La luz descendió lentamente hasta tocar el pecho de Alma. No dolió. Fue cálido. En la casa de madera, Elías sintió que la página en blanco comenzaba a llenarse sola. Palabras suaves aparecían como si una mano invisible escribiera con tinta de luna. Sonrió. Al amanecer, Alma despertó con una sensación distinta. No recordaba cada detalle del sueño, pero sí la certeza de que algo dentro de ella se había acomodado. Esa mañana pidió papel. Comenzó a escribir. Al principio fueron frases pequeñas. Luego cuentos cortos. Después historias más largas sobre bosques, lagos y zorros que guiaban a quienes dudaban. Elías, desde su casa, observaba el pueblo cada noche. Ya no volvieron a aparecer páginas en blanco. Pero entendió algo importante: algunos sueños no se corrigen, no se dictan, no se protegen. Se despiertan. Pasaron los años. Alma creció. Sus historias viajaron más allá del valle. Personas que nunca habían oído hablar de lluvia serena comenzaron a dormir mejor escuchando sus palabras. Una noche, ya adulta, Alma sintió la necesidad de caminar bajo las estrellas. Sin saber por qué, llegó hasta la pequeña casa en el extremo del pueblo. La puerta estaba entreabierta. Dentro, encontró el libro antiguo sobre la mesa. Y junto a él, la lámpara encendida. Pero Elías ya no estaba. En la última página había una frase escrita con tinta dorada. El siguiente guardián no protege los sueños. Los inspira. Alma comprendió. Esa noche no volvió a su antigua casa. Se quedó allí. Encendió la lámpara. Abrió el libro. Y comenzó a leer en voz alta.
Desde entonces, en lluvia serena, las noches siguen siendo largas y suaves. El viento aún susurra melodías antiguas. Y si alguien no puede dormir, solo debe cerrar los ojos. Porque en algún lugar, alguien está leyendo un sueño para que todo esté bien. Y esta noche, ese sueño también puede ser el tuyo. Había una vez, más allá de los mapas conocidos y de los caminos que recorren los viajeros, un lugar llamado el Valle del Último Suspiro. No se llamaba así por tristeza, sino porque allí el viento siempre parecía suspirar suavemente, como si el mundo estuviera descansando. El valle estaba rodeado por montañas cubiertas de pinos antiguos. Durante el día, una luz dorada lo bañaba todo. Pero era de noche cuando el lugar revelaba su verdadero secreto. Porque en ese valle, los recuerdos no desaparecían. Se transformaban en luciérnagas. Cada vez que alguien olvidaba algo importante, una risa, una promesa, una canción, un abrazo, una pequeña luz se desprendía del corazón y flotaba hacia el cielo nocturno del valle. Allí vivía un hombre llamado Tomás. Tomás no era joven ni anciano. Tenía el cabello salpicado de gris y una mirada tranquila, como quien ha visto suficientes amaneceres como para no apresurarse. Vivía solo en una casa de piedra junto a un molino antiguo que ya no giraba. Su oficio era simple y extraño a la vez, era el cuidador de las luces. Cada noche, cuando la oscuridad cubría el valle, Tomás salía con una linterna de cristal azul. Caminaba despacio por los senderos, observando cómo las luciérnagas recuerdo descendían entre los árboles. Algunas brillaban con fuerza. Otras apenas titilaban. Su tarea consistía en recoger aquellas luces que estaban a punto de apagarse. No para quedárselas, sino para devolverlas. Tomás tenía una habitación en su casa donde guardaba frascos de vidrio fino, alineados en estantes de madera. Dentro de cada frasco descansaba una luz. Y en cada luz, un recuerdo olvidado. Había uno que contenía el primer dibujo de una niña. Otro guardaba la sensación de aprender a andar en bicicleta. Uno más protegía la voz de una abuela cantando una canción de cuna. Tomás no elegía a quien devolver los recuerdos. Esperaba. Sabía que, tarde o temprano, las personas sentirían una ausencia. Un vacío pequeño, difícil de nombrar. Entonces él caminaba hasta el borde del valle y liberaba la luz correspondiente, dejando que encontrara el camino de regreso. Una noche distinta, mientras el cielo parecía más profundo que nunca, una luz diferente apareció. No descendió lentamente como las demás. Cayó. Y cuando tocó el suelo, no se convirtió en luciérnaga, sino en una esfera de brillo plateado que pulsaba con intensidad. Tomás se acercó con cautela. No era un recuerdo común. Era un recuerdo que alguien había querido olvidar a propósito. Lo tomó con ambas manos y sintió un peso extraño, no físico, sino emocional. Dentro de la esfera había tristeza. Pero también había algo más, una decisión no tomada. Esa misma noche, en una ciudad lejana al valle, una mujer llamada Clara no podía dormir. Clara llevaba meses intentando olvidar algo. Un sueño que había tenido desde niña. Un deseo que siempre había pospuesto por miedo a fracasar. Había querido abrir una pequeña librería. No una tienda cualquiera, sino un espacio donde la gente pudiera sentarse,
escuchar historias, compartir silencios. Pero la vida la llevó por caminos más prácticos, más seguros. Y cada vez que recordaba aquel sueño, sentía una mezcla de ilusión y dolor. Así que decidió enterrarlo. Lo repitió tantas veces en su mente que dejó de nombrarlo. Y fue entonces cuando la luz cayó al valle. Tomás comprendió que no podía simplemente guardar aquella esfera. No era un recuerdo terminado. Era algo incompleto. La colocó en el centro de la habitación y, por primera vez en años, no supo qué hacer. Aquella noche no durmió. Observó la esfera pulsar suavemente, como un corazón pequeño. Al amanecer, tomó una decisión distinta a todas las anteriores. En lugar de esperar a que la persona sintiera el vacío, decidió intervenir antes. Caminó hasta el punto más alto del valle, donde el viento soplaba con fuerza constante. Allí levantó la esfera y susurró: los sueños que duelen no deben apagarse. Deben entenderse. La esfera se elevó lentamente, no como una luciérnaga, sino como una estrella que busca su cielo. Viajó más allá de las montañas, cruzó nubes y ciudades, y descendió suavemente en la habitación de Clara. Ella dormía inquieta. La luz tocó su pecho y, de pronto, Clara volvió a soñar. Se vio a sí misma dentro de una pequeña librería iluminada con lámparas cálidas. Escuchó el murmullo de páginas pasando. Sintió el olor del café recién hecho. Vio a un niño escuchando atento un cuento. Vio a una anciana sonriendo en silencio. Pero también vio el miedo. Y, por primera vez, no huyó de él. En el sueño, se acercó a su propio reflejo y dijo: aunque tenga miedo, quiero intentarlo. Cuando despertó, no todo estaba resuelto. No tenía respuestas mágicas ni soluciones inmediatas. Pero algo había cambiado. El recuerdo ya no dolía de la misma forma. Ahora parecía una posibilidad. En el valle, la habitación de frascos estaba más silenciosa que nunca. Tomás sintió que algo dentro de él también se transformaba. Comprendió que su labor no era solo devolver recuerdos, sino acompañar decisiones invisibles. Esa noche, mientras caminaba bajo el cielo lleno de luces, notó algo nuevo. Las luciérnagas no solo representaban recuerdos. Algunas eran futuros en espera. Y así, el Valle del Último Suspiro dejó de ser solo un refugio de lo que fue. Se convirtió en un puente hacia lo que podría ser. Los años siguieron su curso, lentos y suaves como el viento del valle. Clara, en la ciudad lejana, comenzó poco a poco. No renunció de inmediato a su trabajo. No hizo anuncios grandiosos. Pero empezó. Alquiló un pequeño local. Pintó las paredes. Colocó estanterías. Compró pocos libros al principio. Encendió una lámpara cálida cada tarde. Y una noche organizó la primera lectura. Asistieron 3 personas. Fue suficiente. Porque los sueños no necesitan multitudes al principio. Necesitan constancia. En el valle, una nueva luz comenzó a brillar. No era de recuerdo ni de pérdida. Era de valentía. Tomás la observó con una sonrisa tranquila. Sabía que, algún día, alguien más ocuparía su lugar. Que el molino volvería a girar. Que las luces seguirían su ciclo eterno.
Pero esa noche simplemente se sentó frente a su casa de piedra, apoyó la espalda en la pared tibia y contempló el cielo. El viento suspiró suavemente, como siempre. Y si alguna vez sientes que algo dentro de ti se apaga, que un deseo antiguo intenta desaparecer sin hacer ruido, tal vez no esté perdido. Tal vez esté esperando convertirse en luz. Y mientras duermes, en algún lugar invisible, alguien cuida aquello que aún no te atreves a recordar. Descansa. Porque los sueños no desaparecen. Solo buscan el momento adecuado para volver. En un rincón del mundo donde el mar no rugía sino que susurraba, existía una isla llamada Bruma Clara. No aparecía en los mapas porque no siempre estaba allí. Solo emergía cuando alguien necesitaba descansar de verdad. La isla no tenía puertos ni faros. No tenía caminos marcados. Solo colinas suaves cubiertas de hierba plateada y árboles que parecían inclinarse para escuchar. En el centro de la isla había una casa redonda hecha de madera clara y techo de paja dorada. Y en esa casa vivía una mujer llamada Mara. Mara era la tejedora de silencios. No tejía ropa ni mantas comunes. Tejía silencios para quienes ya no sabían cómo encontrarlos. Cada noche, cuando el cielo se volvía profundo y las estrellas comenzaban a titilar, Mara se sentaba frente a un telar antiguo. Pero en lugar de hilos de lana, utilizaba hilos invisibles que recogía del viento. El viento traía preocupaciones. Traía pensamientos repetidos. Traía palabras no dichas. Mara los desenredaba con paciencia infinita y los convertía en algo distinto, pausas. Porque el verdadero descanso no es la ausencia de ruido. Es la presencia de calma. Una noche, mientras trabajaba bajo la luz de una lámpara suave, el viento llegó más agitado que de costumbre. Entró por la ventana abierta, movió las cortinas y dejó caer algo sobre el suelo de madera. No era una preocupación. Era una pregunta. Las preguntas eran raras en la isla. Mara la tomó con cuidado. No tenía forma visible, pero se sentía como una pequeña vibración constante. Le susurró al aire. ¿De quién vienes? Y el viento respondió con un nombre que apenas se oyó. Samuel. Muy lejos de la isla, en una ciudad llena de luces encendidas hasta tarde, Samuel miraba el techo de su habitación sin poder dormir. No estaba triste. No estaba feliz. Estaba cansado de pensar. Pensaba en decisiones que debía tomar. En caminos que se abrían delante de él. En el miedo de elegir mal. Y sobre todo, pensaba en algo que no sabía nombrar, la sensación de que había olvidado cómo estar en silencio. Porque incluso cuando todo estaba en calma, su mente seguía hablando. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 2 de la madrugada, sintió que el aire cambiaba levemente. No fue un sonido. Fue una pausa. En la isla, Mara colocó la pregunta de Samuel en el telar. Cerró los ojos y comenzó a tejer lentamente. No intentó responderla. No buscó soluciones. Solo tejió espacio alrededor de ella. Porque algunas preguntas no necesitan respuestas inmediatas. Necesitan respirar. Mientras el telar avanzaba, la isla comenzó a brillar suavemente. La hierba plateada se movía como si escuchara una canción lejana. Y algo extraordinario ocurrió.
La isla comenzó a desplazarse. No sobre el agua, sino sobre la distancia invisible que separa el ruido del descanso. En la habitación de Samuel, el aire se volvió más liviano. Por primera vez en meses, dejó de intentar resolverlo todo. Simplemente respiró. Inhaló contando hasta 4. Exhaló contando hasta 6. Y sin darse cuenta, se quedó dormido. En su sueño apareció una isla cubierta de bruma suave. Caminó por la hierba plateada sin preguntarse cómo había llegado allí. Vio la casa redonda. Vio la luz cálida en la ventana. Y sintió algo que no recordaba desde la infancia, tranquilidad sin explicación. Mara lo esperaba sentada frente al telar. No he venido por respuestas, dijo Samuel en el sueño. Lo sé, respondió ella. Has venido por espacio. Samuel miró el telar y vio su propia pregunta suspendida entre los hilos invisibles. ¿Y si me equivoco?, preguntó. Mara sonrió suavemente. Equivocarse también es un camino. Lo único que realmente pesa es no elegir nunca. Samuel no respondió, pero sintió que la presión en su pecho se aflojaba. La isla no le mostró futuros brillantes ni promesas grandiosas. Solo le ofreció algo simple, la certeza de que podía detenerse antes de continuar. A la mañana siguiente, despertó distinto. Sus problemas no habían desaparecido. Sus decisiones seguían ahí. Pero ya no sentía que debía resolverlas en medio de la madrugada. Aprendió algo pequeño pero poderoso: el silencio también es acción. En la isla, Mara terminó de tejer el silencio alrededor de la pregunta y lo dobló con cuidado. Luego lo soltó al viento. Porque el silencio no se guarda, se devuelve. Pasaron muchas noches más. Muchas preguntas llegaron a bruma clara. Algunas eran sobre amor, otras sobre trabajo, otras sobre identidad. Mara nunca respondió directamente. Solo tejía espacio. Y cada vez que alguien en el mundo lograba dormir profundamente después de semanas de insomnio, una estrella nueva aparecía sobre la isla. Con el tiempo, Samuel tomó su decisión. No fue perfecta. No fue fácil. Pero la tomó desde la calma, no desde el miedo. Y eso cambió todo. Porque cuando eliges desde el silencio, incluso los errores se sienten más suaves. Dicen que la isla sigue apareciendo cuando alguien está demasiado cansado para seguir pensando. Dicen que si una noche sientes que el aire se vuelve más liviano sin razón, es porque bruma clara se ha acercado un poco. No necesitas verla. Solo necesitas permitir la pausa. Ahora respira más lento. Deja que los pensamientos se acomoden solos. No tienes que resolver nada esta noche. El mundo puede esperar hasta mañana. Y mientras duermes, en algún lugar cubierto de bruma suave, alguien teje silencio para ti. Hace mucho tiempo, antes de que los relojes marcaran horas y antes de que las ciudades iluminaran el cielo, existía un lugar llamado el Archivo de las Noches. No era un edificio común. No tenía puertas visibles ni ventanas abiertas al exterior. Estaba construido en el límite entre el último pensamiento despierto y el primer sueño profundo. Solo podían llegar allí quienes estaban a punto de rendirse al descanso. El archivo era inmenso.
Pasillos circulares se extendían en todas direcciones. Estanterías altas, hechas de madera oscura, sostenían miles y miles de esferas luminosas suspendidas en el aire. Cada esfera contenía una noche completa de alguien en el mundo. No sueños. No recuerdos. No historias. Noches. Porque cada noche es distinta. Algunas son ligeras como plumas. Otras pesan como tormentas. El guardián del archivo se llamaba Irene. Irene no recordaba cuándo había comenzado su labor. No sabía si llevaba décadas o siglos allí. El tiempo no funcionaba igual en ese lugar. Su tarea era sencilla, pero infinita: equilibrar las noches. Cuando una noche era demasiado pesada para alguien, una pequeña grieta aparecía en su esfera. Si la grieta crecía, la persona podía despertar con el corazón acelerado, con ansiedad, con miedo inexplicable. Irene caminaba cada madrugada entre las estanterías observando las esferas con atención. Tenía manos largas y tranquilas. Su mirada no juzgaba. Solo observaba. Si encontraba una grieta, apoyaba la palma sobre la luz y absorbía una parte del peso. No todo. Solo lo suficiente para que la noche pudiera sostenerse. Una noche distinta, algo cambió. Una esfera comenzó a vibrar con intensidad inusual. No estaba agrietada. Estaba fragmentándose desde dentro. Irene se acercó lentamente. La esfera no brillaba con un solo color, sino con muchos: azul profundo, rojo tenue, dorado intermitente. Demasiados pensamientos a la vez, murmuró. La esfera pertenecía a una joven llamada Elena. En el mundo despierto, Elena había pasado el día tomando decisiones importantes. Había recibido una oportunidad que implicaba dejar su ciudad, su rutina, incluso algunas personas que amaba. Estaba emocionada. Estaba asustada. Estaba confundida. Y cuando finalmente se acostó, su mente no se apagó. Cada posibilidad se transformó en una escena diferente. Cada escena competía por atención. Cada emoción pedía ser escuchada al mismo tiempo. Por eso la esfera vibraba. No por tristeza. Por exceso. Irene comprendió que esta vez no bastaba con absorber peso. Si lo hacía, apagaría también la ilusión. Así que hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Abrió la esfera. Dentro no encontró oscuridad, sino un paisaje cambiante. Era como entrar en un cielo lleno de caminos flotantes, cada uno representando una decisión. Elena estaba allí, de pie en medio de todo, girando sobre sí misma, tratando de mirar cada dirección a la vez. No puedo elegir sin saber cómo termina, decía. Irene no podía intervenir directamente en las decisiones humanas. Esa era una regla antigua del archivo. Pero sí podía ordenar el ruido. Con un gesto suave, separó los caminos. No eliminó ninguno. Simplemente los alineó, uno junto a otro, para que Elena pudiera mirarlos sin que se superpusieran. El paisaje dejó de girar. Elena respiró. Por primera vez en su sueño, se dio cuenta de que no necesitaba prever cada consecuencia. Solo necesitaba sentir cuál camino la hacía avanzar con más honestidad. Uno de los senderos no brillaba más que los demás. Pero era el único que no le generaba tensión en el pecho.
Elena dio un paso. En el archivo, la esfera dejó de vibrar violentamente. Se estabilizó en un tono azul profundo, tranquilo. Irene salió de ella con cuidado y selló la superficie con un leve toque. Esa noche aprendió algo importante: no todas las noches pesadas necesitan alivio. Algunas necesitan orden. Pero la historia no termina allí. Porque el archivo no guardaba solo noches individuales. En el centro del edificio existía una sala circular más grande que todas las demás. Allí flotaban esferas gigantescas que representaban noches compartidas, despedidas colectivas, celebraciones multitudinarias, momentos históricos. Esa misma madrugada, una de esas esferas centrales comenzó a oscurecerse. No pertenecía a una sola persona. Pertenecía a muchos. Era la noche de una ciudad entera que había olvidado cómo descansar. Luces encendidas hasta el amanecer. Trabajo constante. Pantallas brillando en la oscuridad. Preocupaciones acumuladas. La esfera no tenía grietas. Estaba saturada. Irene sabía que intervenir en una noche colectiva era delicado. El equilibrio debía mantenerse. Cerró los ojos y escuchó. No escuchó palabras. Escuchó ritmo. La ciudad tenía un pulso acelerado. No había pausa entre latidos. Entonces recordó algo antiguo. Antes de que existiera el archivo, existía la canción de las noches. No era música audible. Era una frecuencia suave que recordaba a las mentes humanas que podían disminuir la velocidad. Irene se sentó en el centro de la sala y apoyó ambas manos en el suelo. La canción no se tocaba. Se permitía. El archivo comenzó a vibrar levemente. Las estanterías resonaron como si el viento pasara entre ellas. En la ciudad lejana, algo casi imperceptible ocurrió. Una persona decidió apagar su pantalla 10 minutos antes. Otra respiró más profundo sin saber por qué. Un niño pidió que le contaran un cuento. Una mujer abrió la ventana y dejó entrar el aire nocturno. No fue un cambio inmediato ni total. Pero el pulso disminuyó apenas un poco. La esfera colectiva aclaró ligeramente. Irene no sonrió. Simplemente continuó sosteniendo la frecuencia hasta que la noche alcanzó un equilibrio mínimo. Cuando regresó a los pasillos individuales, notó algo diferente. Algunas esferas estaban más luminosas que antes. Como si las personas, al descansar mejor, comenzaran a soñar con más claridad. Entre ellas, encontró nuevamente la esfera de Elena. Esta vez no vibraba. Brillaba con una calma decidida. En el mundo despierto, Elena había tomado su decisión. No sabía si sería perfecta. Pero ya no estaba paralizada. Y eso bastaba. Con el paso del tiempo, Irene comprendió que el archivo no existía para controlar las noches, sino para recordar algo esencial. Dormir no es desconectarse. Es reorganizar el alma. Cada noche es un pequeño reinicio invisible. Una oportunidad silenciosa de equilibrar lo que el día desordenó. Y aunque nadie en el mundo sabía del archivo, todos sentían sus efectos alguna vez, esa sensación de despertar y notar que algo, aunque pequeño, se acomodó. Dicen que si alguna vez te despiertas en medio de la madrugada y sientes que el aire está diferente, no es insomnio.
Es el archivo ajustando una esfera. Es alguien caminando entre tus pensamientos con cuidado. Es la canción de las noches recordándote que puedes soltar por unas horas. Ahora, mientras escuchas esta historia, tu propia esfera está brillando en algún pasillo tranquilo. No está agrietada. No está fragmentándose. Solo está preparándose para descansar. No necesitas resolver nada más hoy. No necesitas anticipar el mañana. El archivo ya está haciendo su trabajo. Y tú puedes permitirte cerrar los ojos. Porque esta noche, alguien cuida el equilibrio. Y todo está exactamente donde debe estar. Y así, poco a poco, esta noche llega a su final. Si esta historia te acompañó, si sentiste que tu mente bajó el ritmo aunque sea un poco, entonces el viaje valió la pena. Eso es lo único que importa aquí, que encuentres un espacio donde descansar de verdad. Antes de irte a dormir, quiero invitarte a algo muy simple. Si te gustó este cuento, deja tu apoyo con un like. Eso ayuda a que más personas encuentren este rincón tranquilo. Y si quieres seguir viajando cada noche a nuevos mundos, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia. Cuéntame también en los comentarios qué tipo de cuento te gustaría escuchar mañana. Más mágico, más misterioso, más profundo, este espacio también es tuyo. Ahora sí. Apaga la pantalla cuando estés listo. Respira lento. Cierra los ojos. Que tengas una noche tranquila. Nos encontramos en el próximo sueño.